Ah, guardar. Ahí sí, recording, ya. Bien. Entonces, a ver si me pueden decir, a ver si me pueden responder estas preguntas, no sé, porque para yo cachar cómo vamos con las cosas. Cuénteme. Ay, no funciona la tablet. Ah, no funciona la tablet. Ya con el mouse nomás. ¿Cree usted que esto es verdad? Es horrible. Es congruente a 5, módulo 4. Uy, se ve muy mal esto. ¿Por qué se ve tan mal? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué cree la gente? ¿Verdadero o falso con esta pregunta? ¿3 congruente a 5 módulo 4? Piénselo, piénselo. Mientras yo No, es reviso esta falso. tablet. Es falso, es falso. ¿Es falso? Sí. Falso. Ya, ¿por qué es falso? ¿O por qué es verdadero? No sé lo que piensa usted. ¿Por qué? No funciona esta cuestión, po. ¿Cómo podría argumentar usted que es falso? A ver, veamos. No, no hay caso. Tendría que hacerlo con el mouse. ¿Cómo puede argumentarme usted que esto es falso o es verdadero? En cuyo caso no sé. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, que me está escribiendo en el chat. Falso, falso. 4 no es divide a -2 en los enteros. 4 no divide a -2. Estoy completamente de acuerdo. Esa es la definición, ¿no? ¿Se acordará usted? Y esa es la manera de comprobarlo, porque es falso. Esto es falso porque efectivamente tú tienes que pasar este restando para allá, o al revés, ¿no? El 3 restándole al 5, no sé. Pero te va a dar, si tú tomas el 3 y se lo resta al 5, te va a dar 2. Y si tú tomas el 5 y le restas, no, al revés. Si tú tomas el 5 y se lo restas al 3, ahí da -2. Ya, entonces, la resta entre estos dos números tiene que ser divisible por el módulo, ¿cierto? Y eso es falso, porque el 4 no divide al -2. O al 2, da lo mismo el signo, ¿no? Si resto el 3 con el 5 o el 5 con el 3, porque la única diferencia va a ser un signo. Ya, eso, entonces eso es falso. Ya, eso está completamente claro. ¿Alguien que no le quede, que tenga alguna pregunta? Sí, se entiende toda la perfección. No sé, vamos a poner otro ejemplo. A ver. Del mismo estilo, otra pregunta, a ver si es que me acompaña aquí la pizarra. Discúlpenme, pero se ve muy mal esta cuestión y no puedo hacer mucho al respecto. No sé, algo un poquito más difícil. A ver, por ejemplo, el 7 es congruente al -4, módulo 3. También pregunta, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Qué cree usted? El 7 y el -4 son congruentes en módulo 3. A ver, Falso. falso también, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué no? La misma razón. Porque si tú pasas uno de los dos para el otro lado, la diferencia es 13. De hecho es 11, ¿no? Es 11. Claro, o sea, tú pasás el 4 para allá, el -4 se pasa sumando, te va a dar 11. Y el 11 no es divisible por 3, ¿cierto? Entonces, de nuevo, esto es falso. ¿Ya? Entonces, me imagino que con el profesor Sebastián habrán visto este tipo de ejercicio, así como para explicarle las congruencias. Bueno, todos estamos haciendo como un pequeño repaso, ¿no? De lo que me imagino yo que han visto. Por ejemplo, voy a tomar, no sé, pues voy a tomar módulo 4, ¿ya? Mire, a ver, vamos a ver si esto está claro. Tomamos el módulo, lo voy a dejar fijo. Ya, este es un ejemplo concreto, voy a tomar módulo 4 porque se me ocurrió. Módulo 4, pa. Entonces, si tú contáis los enteros en Z,
en Z, ¿no es verdad? Y tú empezáis a hacer una fragmentación de Z, como que va a pasar lo siguiente. Tú partís con el número 0, ¿ya? Comienzas con el número 0. El que viene después, el 1. Después viene el 2, después viene el 3, y así seguidamente, ¿no? 4, 5, etcétera. Todavía no me voy a meter con los negativos. Pero cuando tú haces módulo 4, es verdad que te va a quedar 0, 1, 2, 3, y después vuelve a ser 0. Y después 0, 1, 2, 3, y después de nuevo 0, 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Eso es claro para todos? Puntos suspensivos. ¿Ya? Lo que está en negro son los enteros. Lo que está en rojo son los enteros, pero cuando tú le aplicas el módulo 4. ¿Está bien? Cuando tú aplicas entonces el módulo 4 a los enteros positivos, te va a dar esa lista: 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Y qué pasa entonces ahora con los negativos? ¿Qué pasa con los negativos? Si me voy ahora al menos 1 por el lado izquierdo, después sigo con el menos 2, sigo con el menos 3, etcétera, puntos suspensivos para la izquierda ahora. ¿Qué pasa cuando aplico esto en rojo? El menos 1 es congruente a qué, y el menos 2 es congruente a qué, y el menos 3 es congruente a qué. Pensando en módulo 4, ¿qué va a pasar ahora en rojo? ¿Aló? Bueno, ocurre lo mismo, naturalmente, porque si estoy acá en el 0, ¿qué viene antes del 0? El 3, po. El 3, po, ¿cierto? Después va a ser 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Se va haciendo el mismo ciclo, pero al revés, ¿sí? Entonces 3, 2, 1, 0. 3, 2, etcétera. Puntos suspensivos para allá. ¿Está bien? ¿Eso está claro para todos? Entonces, el menos 1 es congruente a 3, módulo 4. El menos 2 es congruente a 2, módulo 4. El menos 3 congruente a 1, módulo 4. Y así. Fíjese que se repite la misma figura, el 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 para todos lados. ¿Sí? Es como un reloj. Ya, ¿eso tiene alguna duda con eso? ¿Se entiende? ¿Lo ve? Esto es importante. Hay que tener claro qué pasa con los módulos cuando aplico a números negativos, ¿sí? Entonces le puede confundir eso. ¿Qué pasa con el módulo al menos 1? No sé, por el menos 3, ¿ya? Perfecto. Ya, listo. Por supuesto que estoy independiente del módulo. Yo tomé módulo 4 porque quise, pero si hubiéramos, por ejemplo, agarrado módulo 12, sería un reloj, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Después el 12 se repite como con la hora 0, ¿no? Y ahí sería un relojito perfecto. Un reloj funciona en módulo 12, de hecho, ¿sí? Relojes comunes. Ya. Bien, entonces ahora, bueno, ya que tenemos todo esto más o menos claro, espero que sí, vamos a ver cómo, me imagino que ya vieron algunas propiedades con el profesor, ¿sí? Algunas cosas que cumple el módulo, cuando dos números no son congruentes, una cosa tal vez a lo mejor lo vieron o tal vez no, me pueden decir ustedes, un concepto que se llama el sistema de residuos. No sé si le hablaron de eso. Sistema completo de residuos. Tal vez le suene ese concepto, tal vez no. Pero bueno, ahora lo que tenemos que ver hoy. Ah, ¿sí lo vieron? Ya, perfecto, muchas gracias. El sistema de residuos, claro, porque ese concepto sirve para demostrar cosas. Y de hecho es súper importante cuando hablamos de congruencia. En términos como formales, porque lo que vamos a hacer hoy es como hablarlo en términos como operatorios. Ya es como la aritmética, lo que entendemos por aritmética, ¿no? Que es hacer álgebra, ¿no? Hacer calculitos.
Entonces, cosas básicas de las congruencias, por ejemplo, esto lo podemos ver como un teorema, proposición, lo que sea. Vamos a verlo como una proposición. ¿Ya? Mire, por ejemplo, si tú tienes, por supuesto, estamos fijando un entero m. M, decimos que nos vamos a suponer esto. Tomáis dos enteros que son congruentes en módulo m. ¿Ya? Dos enteros cualquiera que sean congruentes en módulo m, donde el m también es un módulo cualquiera. Tenemos esa es nuestra hipótesis. Y tú tomas c un entero cualquiera. ¿Ya? Entonces, naturalmente que va a ocurrir esto. A más c es congruente a b más c también, módulo m. ¿Vale? Hoy de verdad se ve muy fea la pantalla sin la tablet, pero no está funcionando en este compu. El miércoles le aseguro que sí. El miércoles sí vamos a tener una clase más decente. Ya, gracias. Bueno, esto es claro para todos, para todas, lo que está escrito aquí en la pizarra. Por lo menos se entiende lo que dice, ¿no? Onda, si tenéis dos números congruentes y le sumáis otro, naturalmente como que se tiene que mantener la congruencia, ¿no? Es como lógico. Tiene que ser así, porque esta congruencia al final es parecida a una igualdad, po, una igualdad. La igualdad tú sabés que funciona esto. Y de hecho es viceversa también, ¿no? Es decir, ojo con esto, también la igualdad cumple la cosa al revés, porque si tú partes así, con lo que está en rojo, entonces tú puedes cancelar la C y devolverte al principio. ¿Sí? La igualdad tiene estas dos caras, como si partís de un lado y llegáis al otro, o partís desde adelante y llegáis atrás también, po. Entonces, de hecho, formalmente lo que uno debería hacer acá, y lo voy a marcar con rojo, es un sí, solo sí. ¿Ya? Para ser más precisos todavía, de hecho es un sí, solo sí. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver solamente este por ahora, ¿ya? Ok, solamente la flecha para un lado. Esto es algo que tiene que ocurrir para que podamos hacer aritmética con la congruencia. Entonces, ¿cómo demostramos esto? A ver, ¿cómo demostraría usted esto? ¿Cómo se demuestra esta proposición? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto es verdad? ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Qué idea se le ocurre para demostrar esta cosa? Con la definición de congruencia y Ya. divisibilidad. Sí, eso es. Totalmente. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú tienes que partir de este hecho que estoy marcando acá arriba con rojo, ¿cierto? Que la es congruente a B módulo M. Como el A es congruente a B módulo M, ¿qué es lo que significa eso? Significa que el A se puede escribir como el B más un múltiplo del M, ¿cierto? Entonces ponemos un K. Para algún K. No sé si el profesor Sebastián habrá hecho este símbolo, no sé si ustedes lo conocen desde ya, este símbolo que es como un para todo, pero con dos rayitas. ¿Esto lo conocen ustedes de antes? Ese que estoy marcando con flechitas azules. Sí, sí lo vimos. Ya, perfecto. Ese símbolo es un símbolo de existencia, ¿ya? Es una existencia de un K. En otras palabras, que existe un K tal que hace esa ecuación que está ahí. Listo. Eso lo tenemos garantizado por hipótesis, por la definición de la congruencia. Ahora, ¿cómo demostramos entonces que A más C es congruente a B más C, módulo M? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tendrías que hacer tú es demostrar que el M divide al A más C menos B más C.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Es tomar esta igualdad de acá y sumarle un C, ¿sí? Llegar y chantarle un más C nomás, po. Nada más, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar A más C igual a B más C más M más K. M por K, perdón. Y esto es sí y solo sí que el A más C es congruente al B más C módulo M. Y listo. Está demostrado. Listo. ¿Se entendió? Simple, ¿no? Sencillo. Sí. Ya, pregunta para ustedes. Ahora, ¿cómo podría argumentar la flecha al revés que yo se lo había comentado recién, ¿no? Voy a marcarlo con verde. ¿Cómo podría demostrar la implicancia, pero ahora para el otro lado? Si yo sé que A más C es congruente a B más C, ¿cómo deduzco que la A es congruente al B módulo M? Quiero que lo piense porque es lo mismo de antes, pero va a ser al revés. Sí, usando la definición. De hecho, se hace la diferencia y se van los C. Exactamente, pues, es lo mismo, de hecho, ¿no? Lo único que hicimos acá fue sumar un C, ¿cierto? Que tú dices, el A es B más MK, y le sumamos un C. Y si me quiero devolverle, lo que único que hay que hacer es tomar la igualdad y ahora en vez de sumarle un C, restarle un C. Entonces van a desaparecer las C y te va a quedar que la A es congruente a B módulo M, ¿no? Entonces el argumento es el mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, en este caso, lo que quiero comentarles es que creo que es claro y creo que no es complicado, que esta es una equivalencia. ¿Ya? En otras palabras, tú puedes llegar y sumar un C o restar un C a la congruencia y no pasa nada. Y el C era un número entero arbitrario, ¿no? El C no tenía ninguna característica en especial, ¿vale? Ya, algo similar va a ocurrir ahora. Sigamos hablando de aritmética. ¿Qué pasa si en vez de sumar números los multiplico? Esto es totalmente similar, pero en vez de sumar números ahora los voy a multiplicar. Es decir, parto con dos enteros que son congruentes en módulo M, tomo un C entero cualquiera, lo mismo de antes, pero ahora en vez de sumar voy a multiplicar. Es decir, esto también es válido, que A por C es congruente ahora a B por C módulo M. Esto también es una proposición que vamos a demostrar ahora enseguida. Bien, ¿cómo demostramos esto? ¿Cómo demostraríamos esto? Muy similar a lo que acabamos de hacer antes. Muy parecido. Pero ahora, en vez de sumarle un C, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicarle un C. El argumento es súper similar. ¿Ya? Y al igual que, mire, vamos a ver la demostración de este fenómeno. Es totalmente parecido a lo que estábamos viendo antes, pero en vez de sumar hay que multiplicar. Sin embargo, lo que quiero hacerle un gran énfasis, y lo voy a comentar enseguida más con detalle también, es que la flecha al revés, la implicancia hacia el otro lado, aquí sí que es más delicado. Y vamos a verlo con más detalle. ¿Ya? Por eso lo dejo ahí como la flechita con rojo, la implicancia de derecha a izquierda, con un signo de interrogación, ¿ya? Eso lo vamos a hablar ahora en un ratito.
Ya, demostremos esto entonces de la implicancia de izquierda a derecha. El A es congruente al B módulo M, lo puedo llegar y multiplicar por un C y la congruencia no se va a ver alterada. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Cómo demostraríamos esto? De la misma forma que antes. Es decir, tú sabes que el A se escribe como B más un múltiplo del M. De nuevo lo mismo, existe un K, ¿cierto? Tal que se cumple esta igualdad de aquí. Esto es para algún K. Ya, pues. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, toma esta igualdad y la multiplicas por C. Antes sumábamos, ahora multiplicamos. ¿Qué es lo que vamos a llegar? Vamos a llegar aquí. A por C es B por C. Y aplico distributividad, ¿cierto? Al lado derecho, te va a quedar B por C y M por K por C. Voy a dejar el K por C entre paréntesis. ¿Sí? Y esto significa efectivamente que el A por C y el B por C son iguales salvo un múltiplo del M. Lo que es totalmente equivalente, esto es totalmente equivalente a decir que lo que queríamos demostrar, que A por C es congruente a B por C módulo M. Cuadradito ahí para terminar la demostración. ¿Preguntas con eso? ¿Dudas? ¿Alguien que no le haya quedado claro? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo todo? Todo bien. A ver, denme un momento, por favor. Quiero ver una cosa. Ajá, ajá. Ya, ya. Bien, veo que no hay ninguna duda. Entonces, ya, lo que le había comentado. Cuando uno ve la implicancia ahora al revés, es decir, voy a borrar la demostración y voy a pensar en la implicancia para el otro lado ahora. ¿Ya? Voy a pensar así, con la flechita que está marcando ahí en rojo. La pregunta para ustedes es, ¿esto es verdad? ¿Sí o no? Que si el A por C es congruente al B por C, ¿esto implica que el A es congruente al B módulo M? La pregunta del millón. ¿Esto también es válido para de derecha a izquierda? Tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan. Bueno, se lo adelanto, no sé si ya lo vieron con el profesor, yo creo que no, pero se lo adelanto, spoiler, la respuesta es no. La respuesta es no. Y aquí es donde la congruencia difiere con la igualdad totalmente, porque cuando tú tienes A igual a B, ¿cierto? El número entero a la igual a B, tú puedes llegar y cancelar la C, po. Se puede llegar y hacer. Pero cuando hablamos de congruencia modular, no siempre se puede llegar y cancelar un múltiplo. No es como que pueda llegar y dividir esa C. En congruencia modular no se puede hacer eso. Y eso lo vamos a conversar bien más adelante. Ya, se lo hago el spoiler, que la verdad es que no se puede hacer la flecha de derecha a izquierda, hay que tener más cuidado, hay que añadir unas hipótesis ahí. Eso, sí, como dice el Bastián, tiene que ver con eso.
Y ahí entran en juego algunas características que vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo se puede hacer eso? ¿Cuándo no? Y ahí hay que tener ojito a llegar y hacerlo. Ya, continuamos entonces con cosas que sí se pueden hacer. Vamos con aritmética. Mire, otra cosa muy parecida a lo que estábamos viendo es que ahora si yo tengo algo de este estilo, si el A es congruente al B, módulo M, por ejemplo, esto también lo podemos ver como una proposición. Y además ahora tienes que un C también es congruente a un D, módulo M también. Ya, de cualquier forma. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Si tienes dos congruencias módulo M, lo que tú puedes hacer es llegar y sumar las dos congruencias o multiplicar las dos congruencias también, ¿ya? Es decir, esto es válido, que A más menos C es congruente a B más menos D, módulo M, esto es correcto. Y también con la multiplicación, es decir, tomar A por C también es congruente a B por D, módulo M, ¿ya? Es como lo mismo que estábamos viendo recién, pero es como un poco más general porque ahora hay 4 letras, ¿no? Ya no son 3. ¿Vale? Y independiente si ponía un más o ponía un menos, por eso ahí colocamos un más menos. Bien, podría ser, bueno, en realidad podríamos haberle dado la demostración solamente con el más y el menos se subentiende igual. Pero bueno, ahí está dicho con el más y el menos. Y con la multiplicación también funciona. Ya, esto entonces dejémoslo escrito como un teorema, ¿no? Teorema ahí, pum. O proposición, como quiera llamarle, como lo estábamos haciendo recién. Como decía entonces, parecido a lo anterior. ¿Cómo se demuestra esto entonces? ¿Cómo demostramos esta afirmación? ¿Cómo lo haría usted para demostrar esta cosa? ¿Cómo lo haría usted para demostrar esto? Piénselo. Con la definición de antes. Te lo quiero dejar ahí como pregunta. ¿A qué me refiero? ¿La demostración de este teorema es lo mismo de antes o no es lo mismo de antes? ¿Algún cambio? No sé. A es igual a B más MK. C es igual a D más MT. Y lo sumo. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Corremos entonces. Totalmente de acuerdo. Si el A es congruente al B, significa que el A se puede escribir como B más M por un K, ¿cierto? Y el C es congruente al D, por lo tanto se escribe como un D más M por un T, como dice el Bastián. Ya, y entonces si queréis demostrar tú esa parte, la primera parte del teorema, que era con el más menos, ¿qué deberías hacer tú? Tomar estas dos ecuaciones y aplicarles más menos. O derechamente, si lo hacemos con la suma, sería sumar las dos cosas. Es decir, te va a quedar que el A más C es B más D, y acá tú vas a poder factorizar por M, ¿cierto? Te va a quedar M por K más T. Y listo. Eso significa que el A más C es congruente al B más D.
¿Ya? Eso es como en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pasaría? ¿Cómo demuestro que el A por C es congruente al B por D? ¿Cómo debería hacer eso ahora para la multiplicación? ¿Cómo lo hago ahora con la multiplicación? Bueno, con la multiplicación es lo mismo, sí, exactamente, es lo mismo, pero se multiplican. Es tomar estas dos ecuaciones y multiplicarlas. Si tú tomas las dos ecuaciones y las multiplicas, ¿qué va a quedar? Al lado izquierdo queda A por C, y al lado derecho tienes que hacer el producto de las multiplicaciones, es decir, va a aparecer un B por D más BMT más BMK más M cuadrado por K por T, ¿sí? Va a quedar una cosa así. Me corrigen si tengo algún error, pero va a quedar una cosa así. Claro, la cuestión es que queda B por D más M por algo, ¿cierto? Un múltiplo de M. Por alguna cosa, vamos a ponerle ahí estrellita. Sea lo que sea esa estrellita. Que es la factorización, cuando tú ahí factorizas todo por M y ya. Nada más ni nada menos que eso. Entonces el A por C y el B por D son congruentes en módulo M. Y termina la demostración. Entonces se dará cuenta que usted que es lo mismo que hicimos antes, pues lo mismo que hicimos en la demostración anterior. Pero esto es como un poquito más general porque además añadimos un D, pero la idea es la misma. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? ¿Consultas? Esto que acabamos de ver, estos dos teoremas, son lo que podríamos llamar como la aritmética básica de las congruencias. ¿Ya? Ahora ya podemos empezar a operar congruencias. Con esto ya podemos empezar a operar congruencias. Entonces, no sé, pues voy a borrar algunas cosas. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿qué cosa? A ver, por ejemplo, que el 4 es congruente al 10. Módulo 3, por ejemplo. Tú sabes que el 4 es congruente al 10 módulo 3. Y tú sabes que, por ejemplo, eh, el menos 2 es congruente al 7. Sí, módulo 3. Ya, estoy tirando algunos ejemplos por lo que se me está ocurriendo ahora en el momento, ¿no? Pero tú sabes que si ahora los sumo o los multiplico, las cosas se van a seguir manteniendo. Es decir, no sé, pues yo podría, por ejemplo, sumarlo y voy a tener asegurado que el 2 es congruente al 17 módulo 3, lo cual tú puedes comprobar que efectivamente es así, ¿cierto? No es difícil darse cuenta que si lo sumé, se va a seguir manteniendo la congruencia y si lo multiplico también, pues, es decir, el menos 8 efectivamente es congruente al 70 módulo 3. También esto es verdad. Y tú puedes hacer la comprobación si quieres hacer la comprobación. ¿Está claro entonces todo hasta el momento?
Consultas, preguntas, dudas, lo que sea que no le haya quedado clarito. Ya otro ejemplo un poquito menos evidente, no sé, y aunque tampoco es difícil, pero por ejemplo, vamos a un módulo más alto, módulo 11. Eh, por ejemplo, es, el 30 es congruente a 8, módulo 11. ¿Ya? Módulo 11, estas dos cosas son iguales. Y a su vez también, no sé, pues el 13 que es congruente al 2, módulo 11. También. Entonces, si tú lo multiplicas, esto no es evidente, pero por el teorema sí que va a ser es inmediato, ¿no? Lo tenemos asegurado por el teorema. Es decir, el 30 por el 13, ¿cuánto es el 30 por 13? 390. 390 efectivamente es congruente al 16, módulo 11. ¿Sí? Fíjese en eso, que esto igual es interesante porque lo que quedó al lado izquierdo de la congruencia es un número gigante, 390 ya, no un número así como tan grande, pero igual es grande, en comparación al 16 que está al lado derecho. Y a su vez nosotros sabemos que el 16 es congruente a ¿cuánto módulo 11? A 5. Entonces del 390 yo me pasé el 16 y del 16 me pasé el 5, como que lo fui achicando y llegué a un número bien pequeñito. Que ese sí que ya lo puedo manipular súper fácilmente, ¿no? El 5. Ya, este era otro ejemplo que se desprende del mismo teorema. Esa idea de ir achicando los números es bastante práctico y lo vamos a ocupar, de hecho, más adelante. Se va a empezar a utilizar. Se va a ocupar en varias situaciones, de hecho, como que tienes un número congruente a otro y como que empiezas a achicarlo, lo empiezas a achicar hasta llegar a un número que es muy fácil de manipular. Ya. Otra proposición. Otra proposición que también es parte de la misma aritmética que estamos viendo de congruencias. A ver. Ya. Si tú tienes que el A, lo mismo de antes, tienes que un A es congruente a B, módulo M, ya, tienes que A es congruente a B, módulo M, y vamos a decir, en este caso, vamos a decir que el M es positivo, ya. A ver. Ajá, que el M, bueno, es un entero positivo. Entonces, esto también es válido. Lo que estábamos viendo antes es como lo mismo, pero ahora con las potencias. A a la n es congruente a B a la n. Y esto es válido para cualquier entero positivo n. Lo mismo, para cualquier n natural. ¿Sí? Por eso ahí le puse n natural. ¿Ya? Es decir, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea, ¿cierto? Natural. Incluso natural podemos considerar el 0. O desde el 1 en adelante, como usted quiera. ¿Ya? Esta es otra proposición que es bien útil, bien clave para las congruencias modulares. Ya se entiende entonces el enunciado,
¿Está claro lo que dice la proposición? ¿Está claro entonces lo que hay que demostrar? Sí, otra cosa es ver cómo demostrarlo, pero que esté claro lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Vale? Vale, vale. Ahora, ¿cómo demostraría usted esto? Pregunta para usted. Se lo podría yo dejar de ejercicio, de hecho. Sí, no es mala idea, dejémoslo ahí de ejercicio. ¿Cómo lo haría usted para demostrar esta proposición? ¿Qué deberíamos hacer? Piénselo, ¿cómo podríamos demostrar esta cosa? Su inducción. ¿Ya? ¿Cómo inducción? ¿Cómo es eso? A ver, inducción. ¿En qué sentido inducción? A ver. Probar con n igual 1. Y si se cumple, después con n1. Ya. Perfecto, entiendo el punto. Claro, eso es una muy buena idea. Espero que esté claro para todos aquí, a todos aquí en la clasecilla. Que esto se debe, bueno, es una buena idea. Demostrarlo por inducción. ¿Inducción sobre qué? Inducción sobre el n. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, acá hay un montón de números enteros, naturales involucrados. Entonces tú podrías hacer inducción sobre, no sé, por el módulo, pero no creo que sea buena idea. Lo que sí es factible hacer inducción sobre n, ¿ya? Lo que dice acá, entonces, como bien dice el Bastián, primero comprobar que se cumple para el n igual 1, y para el n igual 1 tú lo tienes garantizado por hipótesis, entonces efectivamente se cumple, y luego probar para el n, ¿no es verdad? Y demostrar para el n más 1. ¿Ya? Eso es todo. Demostración, entonces ahí se lo dejo yo, ejercicio, no lo vamos a hacer. Para que lo termine usted y le complete todos los detalles que se necesitan. Demostración, ejercicio. ¿Se entendió entonces? ¿Preguntas con esto? ¿Está claro? ¿Está oscuro? ¿Está claro? Ya, perfecto. Ya, también, ojo, también lo que voy a comentarle ahora, también esto es importante, la flecha de derecha a izquierda tampoco es válida, hay que tener ojo con ciertas cosas, es decir, que si el A a la N es congruente al B a la N, no es llegar y cancelar los exponentes para llegar a que la es congruente al B. Es por la misma razón de antes, porque no es llegar y dividir cosas. Cuando hablamos de congruencia módulo M, no se puede llegar y dividir cosas. Ya tiene que tener cierto ojo con eso. Sobre todo, eso es bien importante, sobre todo, en congruencias, cuando usted quiera dividir, cancelar, entre comillas, ¿no? Cancelar multiplicaciones, no es llegar y hacerlo. Quiero que le quede eso bien marcado, porque dividir no es llegar y dividir en congruencias modulares. Hay que tener bien ojo cuando hablamos de eso.
Ya, ahora sí le voy a poner un ejemplo, ejercicio, que puede ser un poquito más difícil, pero a mi juicio es mucho más entretenido, que creo que veamos ahora entre todos. Ejercicio. Ejercicio. Quiero que veamos, hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que tomes tú el número 2 elevado a 30. ¿Ya? El número 2 elevado a 30, que tú sabes que es un número gigante, y quiero que lo dividas dividido entre 15. ¿Ya? Quiero que tomes el 2 elevado a 30 y lo divides por 15. Eso te va a dar un número que también va a ser grande, pero quiero que me digas cuál es su resto, el resto de la división. Ese es el ejercicio que creo que hagamos ahora. ¿Ya? El resto de lo que se obtiene entre dividir el 2 elevado a 30 con 15. ¿Se entiende la pregunta, no? Primero tengo que tener claro yo que usted entiende la pregunta. Después, otra cosa es cómo lo resolvemos. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Ya, está claro lo que deberíamos hacer, ¿no? Encontrar el resto al dividir el 2 elevado a 30 con 15. Ya. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Piénselo usted un momento, se lo dejo ahí un rato pendiente, le doy unos minutitos para que lo piense usted. ¿Cómo abordar este ejercicio? Con lo que hemos visto y con lo que usted ha visto con el profesor, todos juntos. Ni siquiera sé cuánto es 2 elevado a 30, lo voy a ver en Google, a ver, 2 elevado a 30. El 2 elevado a 30 son 1.000 millones. 1.000 millones, 737 millones, etc. ¿A alguien se le ocurrió ya cómo hacer el ejercicio? ¿Cómo podríamos resolver esto? A ver, cuéntenme, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna idea que tenga? ¿Sugerencia?
Sin usar la calculadora, por supuesto, ¿no? La idea es no usar la calculadora en este ejercicio porque ni siquiera es necesario. No, no se le ocurre a nadie. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Alguna idea de cómo podríamos resolver esto? Parece que no, ¿ah? Con el último teorema creo que se podría asociar. Sí, yo creo que sí también. Con lo que hemos visto ahora en este rato, ¿no? Con la multiplicación, sumar cosas. Ya, dale, le voy a dar la respuesta, ¿ya? Vamos con la respuesta. Eh, este tipo de ejercicio que vamos a ver ahora, lo vamos a volver a ver varias veces más adelante, ¿ya? Y lo vamos a ver en distintos contextos. Cuando veamos materia más avanzada, vamos a volver a este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, tenemos el 2 elevado a 30. El 2 elevado a 30 es un número súper grande. Y de hecho yo podría haberle puesto un número más grande, así como, porque la calculadora, el Google igual te calcula el 2 elevado a 30. Es como le decía, es como 1000 millones y tanto, ya, pero yo podría haber sido más cabrón y decirle, no sé, pues calcúlame el 2 elevado a 120, que es un número así, pero gigante. Igual se puede, igual, a pesar de que es un número muy grande, igual tú puedes calcularle el, solamente el resto, al dividirlo sobre 15 en este caso, ¿no? Y eso se hace ocupando la cabeza nomás, sin la calculadora, ocupando los teoremas que hemos visto. ¿Ya? Entonces, todo más el 2 elevado a 30, y queremos ver, la pregunta es congruente a qué cosa, es el signo de interrogación, módulo 15, ¿no? Esta es la pregunta que hay que responder. Módulo 15 es congruente a qué. Cuando tú respondas esa pregunta, esto es exactamente equivalente a decir lo que está preguntando el ejercicio, el resto de la división entre el 2 elevado a 30 y el 15. Esa respuesta es la misma que ese signo de interrogación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ingenio, a ver, algo ingenioso que podría servirme. Por ejemplo, fíjate en esto, color azul. Esa es la pregunta. Fíjate en esto, por ejemplo. Podríamos pensar, mira, 2 elevado a, dame el 2 elevado a algún número, no sé, voy a poner acá una estrellita. 2 elevado a algún número, lo que sea. Módulo 15. El 2 elevado a algún número conveniente. ¿Puedo yo obtener una congruencia que sea simple, aquí algo simple, pero con una estrellita que sea como más o menos alta para yo poder operar cosas? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo empiezo a operar con el 2 elevado a algo, tengo el 2 elevado a 1 que es 2. Ya, no me sirve mucho porque ya es pequeño. Quiero una estrellita que sea grande. Por ejemplo, el 2 elevado a 4. Esto es bien importante. El 2 elevado a 4 es congruente a 1, módulo 15. Cáchese eso. Por ejemplo, el 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, ¿cuánto es? 32. 32 módulo 15 es 2. ¿Se da cuenta que es como que tengo una potencia grande, pero obtengo un número chiquitito sin hacer ningún esfuerzo? Es eh, como que de una potencia grande obtuve algo bien práctico, porque ese 1, ese 2 elevado a 4 me va a servir caleta, o el 2 elevado a 5, como usted quiera. Entonces, mire, nos vamos a quedar con ese 2 elevado a 4. ¿Ya? Nos vamos a quedar con eso, solamente este 2 elevado a 4, que esto es una información importante y nos va a ser bien útil.
el 2 elevado a 4 es 1 módulo 15. Súper simple, ¿por qué? Porque el 2 elevado a 4 es 16. Ya. Con esta información, ahora, con esto que ya sabemos que es cierto, ¿cómo puedo concluir algo para el 2 elevado a 30 ahora? ¿Cómo podría hacer eso? Podríamos ocupar el teorema que estábamos viendo recién, pues, ¿no? Podría ser porque, por ejemplo, si tú sabes que el 2 elevado a 4 es 1, esto significa en particular que si tú tomas cualquier potencia del 2 elevado a 4, o sea, al cubo, va a ser 1 al cubo, que también es 1. ¿Ya? O no sé, él toma el 2 elevado a 4 y lo eleva a, qué sé yo, a 10. Y va a ser 1 elevado a 10. Es decir, esto significa que el 2 elevado a 40 es 1. ¿Se da cuenta? Con este teorema nos va a servir caleta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Para no pasarme de la potencia 30. Que debería hacer ahora es hacer el algoritmo de la división entre el 30 y el 4. Hagamos el algoritmo de la división. Fíjese en esto. Vamos a ver, enseguida le explico por qué. Entre 30 y 4. ¿Cuál es el algoritmo de la división entre 30 y 4? ¿Se acuerda de eso? Era decir, el 30 es 4 por algo más un resto, ¿no es verdad? Ya. ¿Cuánto es eso? 6 por 4, 24. 7 por 4, 28, son 7, ¿no? Y sobran 2. ¿Sí? El 30 se escribe así. Como 4 por 7 más resto 2. Ya, pues. Entonces, ¿por qué esto es útil? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo acabo de hacer? Porque si tú sabes que el 2 elevado a 4 es 1, desde acá tú puedes tomar esta igualdad que está en color azul o celeste y le elevas, todo esto lo elevas a 7. Si lo elevas todo a 7, te va a quedar que el 2 elevado a 28 es congruente a 1, módulo 15. Y lo único que me falta hacer, como bien dice el algoritmo de la división, es sumarle 2. Es decir, que ahora lo que tengo que hacer yo es tomar esta igualdad que acabo de obtener y multiplicarla por 2 elevado a 2. Y se va a seguir manteniendo la congruencia, por lo que ya hemos visto. Es decir, que el 2 elevado a 30 va a ser congruente a 4. Módulo 15. Y esa es la respuesta. El resto entre dividir el 2 elevado a 30 con el 15 es 4. ¿Se entendió? ¿Quedó claro entonces? La respuesta es 4. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Quedó clarito? Fíjese que acá hicimos uso entonces de dos propiedades fundamentales. Primero era la de la potencia, ¿cierto? Que si tú elevas dos cosas que tú sabes que son congruentes, las puedes elevar. Seguido respondo la pregunta. Tomas dos números que son congruentes, entonces por el último teorema que vimos, los puedes elevar a una potencia y se va a seguir manteniendo la congruencia. Eso lo ocupamos aquí, cuando hicimos, lo voy a marcar con color verde. Acá, cuando elevamos todo a 7, se sigue manteniendo la congruencia. ¿Ya? Elevé todo a 7 y llegué a esto de abajo. Y después hice uso de otra propiedad que también la vimos hoy día, era tomar una congruencia y multiplicarla por algo, y se va a seguir manteniendo la congruencia, ¿no? Allí hicimos uso de dos propiedades, la potencia y la multiplicación. Y fíjense, además, lo que hicimos acá, que también es importante y no menor, es que usamos el algoritmo de la división. También apareció aquí.
Ojo con eso. Este paso que está en verde es como para una formalización de algo que vamos a seguir viendo más adelante, insisto, porque este tipo de ejercicios van a volver a aparecer. ¿Ya? Pero bueno, si a usted se le hubiera ocurrido hacerlo sin este algoritmo de la división, igual está bien, pero el punto es que con ese algoritmo de la división obtuvimos este 7, que igual era importante, era útil, ¿no? Para saber acá que tenía que yo elevar a 7. Con todo eso dicho, el ejercicio salió. Ahora respondo a tu pregunta. ¿Por qué había considerado el 2 elevado a 4? ¿Por qué había considerado el 2 elevado a 4? Porque el 2 elevado a 4 te da un número simple cuando tú aplicas la congruencia módulo 15. ¿Cachai? Y esa simpleza es bien práctico. Y es muy simple porque de hecho es un 1, así como un puro 1, entonces es como muy, muy útil. Fíjate que tú también podrías haber hecho este mismo ejercicio, pero no considerando el 2 elevado a 4, sino el 2 elevado a 5. ¿Entiendes? En vez de hacerlo con el 2 elevado a 4, yo podría haberlo hecho con el 2 elevado a 5, que nosotros sabemos que es 2, porque también me hubiera dado algo simple. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho yo? Si lo hago en vez de con el 2 elevado a 4, lo hago con el 2 elevado a 5. Repito, tengo que llegar al 2 elevado a 30. Entonces, como estas dos cosas son iguales, ¿sí? Porque el 2 elevado a 5 es 32, que debería hacer ahora para llegar al 2 elevado a 30, es tomar todo esto y elevarlo ahora a 6, ¿cierto? Porque 5 por 6 es 30. Entonces ya al lado izquierdo me va a quedar 2 elevado a 30, pero al lado derecho me queda 2 elevado a 6, que a priori yo todavía no sé cuánto es 2 elevado a 6, módulo 15, porque el 2 elevado a 6, bueno, puede ser un poco grande, pues no sé, pero no importa, porque tú sabes que el 2 elevado a 5, o sea, perdón, el 2 elevado a 6 es 2 elevado a 5 por 2 elevado a 1. Y cachai que ahí voy a empezar a jugar con las cosas, porque yo sé que el 2 elevado a 5, como yo sé que es 2, entonces esta congruencia va a ser 2 por 2, que sigue siendo 4. ¿Se entiende la idea? Es como que, insisto, el principio es tomar de números que son grandes, ir achicando, ir achicando, ir achicando a cosas que yo puedo manipular muy bien. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando dice que sabe que el 2 elevado a 5 es 2, ahí está usando la congruencia como igualdad. ¿Igual se puede hacer eso? Sí, igual se puede hacer eso. Ah, ya. O sea, de hecho, mira, fíjate, porque el 2 elevado a 5 es 32, po, ¿cierto? Es igual a 32. Entonces, si le haces congruencia, te queda 2. En realidad, ni siquiera es como que estoy usando la igualdad, sino que estoy derechamente usando la congruencia, porque yo sé que vale 32. Ya, es por eso. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Listo, chiquillos, estamos a la hora. ¿Alguna última pregunta ya para cerrar la clase? Estamos ya en la hora. ¿Tienen alguna última duda? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Listo, pues cabros. No dejaba de compartir pantalla. Estamos chiquillos, nos vemos el miércoles entonces. También el miércoles les va a tocar conmigo de nuevo. Así que ahí nos vemos. Cuídense. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos.